Bueno, una vez más estamos reunidos este domingo para poder tener estudio, una predicación estudio que hacemos eh, con la idea de poder fortalecernos. Hay una noticia un poquito complicada que después se lo quiero a todos con respecto a la salud de la Patricia, la esposa de nuestro hermano Ronald, para que estar en oración. Ya le he mandado a algunos de ustedes información. Entonces, de acá, el Ministerio Bethesda, cuya casa central está en Estados Unidos, con el pastor Ronald en Santa Ana, y nosotros acá, el Ministerio de Teta Chile, que lo compongo yo, el pastor Oscar Muñoz, y en Quilpué, y yo a través de Viña y otra parte de la región. Entonces vamos a ir a lo que es el estudio ahora. Tenemos la serie de las cartas de apóstol Pedro. Pedro escribió por lo menos dos cartas que se le atribuyen a él y que tienen como número primera de Pedro y segunda de Pedro. Nosotros estamos estudiando la primera epístola o carta del apóstol Pablo a los hermanos que estaban dispersos producto de las persecuciones. Entonces, nosotros estamos ahora en el estudio número 3, ya hemos hecho dos estudios. Y este estudio de ahora abarca principalmente, permiso, hermano, abarca principalmente desde el versículo 13 al 16. Son cuatro versículos más que tenemos y vamos a leer. El versículo 13 al 16 dice: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ustedes se dan cuenta estas expresiones, lomos de vuestro entendimiento, o sea, lomos tienen los animales, lomo tiene un canto de un libro, se le dice lomo, pero el entendimiento, que es algo etéreo, no tangible. Entonces, todas esas expresiones muchas veces a nosotros nos dejan un poco complicados para poder entenderlas. Dice, entonces, por tanto, Señor, el lomo de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Estos son estos cuatro versículos que vamos a ver ahora, pero que van a ser bien contundentes para lo que vamos a estudiar. Y después vamos a tener la cena del Señor. Dice, a diferencia de lo que muchos dan a entender, las cartas apostólicas tienen como enfoque principal el exhortar, que lo que es exhortar es persuadir a través de argumentos a una acción o a un cambio de actitud. Cuando yo estoy exhortando a alguien, lo estoy tratando de persuadir a un cambio de actitud o a una acción. Algunas veces lo más peligroso de eso es cuando te están exhortando a una acción, porque ahí tiene que estar bien claro lo que está pasando. Entonces, eh, 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 dice, a diferencia de lo que muchos dan a entender, las cartas apostólicas tienen como enfoque principal exhortar a los hermanos a vivir una vida que esté de acuerdo a la enseñanza de Jesucristo y que guarda relación a los mandamientos entregados por Jesucristo. Acuérdense que el mandamiento enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes han sido testigos, muy claramente testigos, de de la forma en que muchas veces se toman las cartas apostólicas. Todo el mundo quiere la revelación de último momento, empiezan a exhortar ciertos elementos de la Biblia o de las cartas, donde los hermanos entran tal vez a hablar de algunos misterios que están en reducidas partes de las cartas, que son importantes verlos también, pero no darle la importancia y la trascendencia que muchas veces se les da, que va mucho más allá. De repente, el hermano está lleno de la revelaciones. Yo me he usado también muchas veces para revelaciones, pero las cartas en general, las cartas apostólicas, tienden o hablan y guían a los hermanos a vivir una vida conforme al Señor les enseñó, que la nueva vida en Cristo, cómo debe su andar, cómo debe su relacionar, no murmurar uno al otro,
eh, ser, ser sobrio, no ser partícipe de la maldad del mundo. Constantemente las cartas están hablando de cómo debe ser nuestro andar por esta tierra. Entonces, eso es lo que más, al contrario de lo que muchos creen, o lo que muchos van a entender, las cartas no son, o no están llenas de misterios o revelaciones. Hay elementos de revelación, elementos misteriosos, que muchas veces se enfocan y que a la gente le fascina de repente, solamente enfocarse en eso. Esto es más allá de eso. Entonces, es lo que yo les quiero a decir. Es más allá de solamente darnos un enfoque que, que nos oriente solamente a una visión de busquemos todos los misterios que hay. Entonces, a diferencia de lo que muchos quieren, veamos, dice, una vez más, la santidad, el vivir una vida apartada y consagrada conforme a la voluntad de Dios, realmente eso se entiende con una santidad, el que vive apartado, una vida consagrada conforme a la voluntad de Dios. Pero vamos a ver hoy día que en santidad es mucho más que eso. Es un tema recurrente en la escritura, la santidad, porque es el propósito de Dios, es que nuestro tránsito por esta tierra, en nuestro tránsito por esta, vivamos conforme a sus propósitos y mandamientos, en un mundo completamente adverso a estos propósitos. Cuando estamos en la gloria, el vivir en santidad, cuando estemos en la gloria, el vivir en santidad será normal y sin oposición. Entonces, la idea de ahora es que tú quieres vivir apartado, no sé, de repente apartado de vicios. Y la gente encuentra anormal que tú no tengas vicios, que tú no tengas excesos en tu vida. Entonces lo encuentras como correcto. Cuando tú te apartas de ciertas cosas que crees tú que son peligrosas para tu salud espiritual, la gente considera eso como un fanatismo. O nos instan, po. Algunas veces quieren que nosotros seamos partícipes de ciertas maquinaciones, robo o algunas otras cosas, y cuando no lo somos, somos traidores, generalmente estamos siendo expuestos, y la Biblia nos dice que debemos andar en santidad, apartado de todo aquello que se opone a Dios y a su palabra. Ahora, cuando estemos en la gloria, cuando estemos con el Señor, ya no vamos a tener la meta como meta la santidad, porque vamos a vivir en santidad, porque el lugar donde estamos dice que ninguna cosa inmunda entrará a ese lugar, y si nosotros estamos ahí es porque Dios nos lavó y nos limpió. Entonces, es una cosa importante, el vivir, y se nos exhorta a ser santos. Ahora, nosotros somos santos porque Jesucristo nos santificó, pero también estamos en un proceso de santificación, ¿verdad? De nuestra vida está siendo limpiada, está siendo apartada. Vamos a leer este versículo en 1 Pedro 1:13. 1 Pedro 1:13. Lo tengo en la versión Reina Valera 1960, lo tengo en la versión La Biblia al Día y en la versión en el lenguaje sencillo. Entonces, vamos a leerlo para comprenderlo mejor. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios, y esperad por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es interesante eso porque si ustedes se dan cuenta, dice, ceñid los lomos. Ahora, la versión de la Biblia al día dice, por eso disponeos, en vez de decir ceñid vuestros lomos, dice, dispónganse eh, a, para actuar con inteligencia. O sea, eso, seguir los lomos de vuestro entendimiento, lo traduce él, disponeos para actuar con inteligencia. Tener dominio propio, eso de ser sobrio. Poner vuestra esperanza completamente en la gracia que os dará cuando se revele Jesucristo. Por eso, en el caso de la Biblia, en el lenguaje sencillo, dice, por eso, estén atentos. Ahora, en vez de decir ceñir los lomos o actuar con inteligencia o disponer, dice, estén atentos y piensen bien lo que van a hacer, para que siempre hagan lo correcto, confíen plenamente en que Dios los tratará bien cuando regrese Jesucristo. Ahora, en vez de la palabra gracia, dice, Dios tiene una disposición hacia usted. Es súper importante esto. Ahí están esos tres textos que están siendo leídos o vistos ahora y que nos dan un enfoque un poquito más amplio de lo que el apóstol eh, está tratando de dar a entender con respecto a eso, porque hay mucha figura. Ahora, los hermanos que traducen
traducen la Biblia, normalmente tratan de respetar lo, lo que más o menos se dice y evitan que, evitan que, a ver, evitan tratar de inducir cosas, tratan de ser lo más pegado al texto y nosotros recibimos la revelación de Dios. Nosotros estamos en revelación del Señor. ¿Entiendes? No es una cuestión de que los hermanos se les ocurra poner la palabra que quieran. Entonces, cuando la Biblia dice, por tanto, seguir los lomos de vuestro entendimiento, probablemente eso es lo que haya expresado el apóstol Pedro, lo haya hecho literalmente. Entonces, los hermanos tratan de mantener eso. ¿Y después de qué viene de eso? Que Dios nos da la revelación. Pero también es bueno tener cierto enfoque como esa versión de la Biblia al día, que en vez de decir Señor los lomos de vuestro entendimiento, dice disponeos a actuar con inteligencia. Y la Biblia del lenguaje sencillo dice estén atentos y piensen lo que van a hacer. O sea, es muy interesante porque nos abre a un enfoque mayor, nos aclara más la cosa que está ahí pendiente, nos están diciendo. Por eso es bueno empezar a leer. Ceñir, ¿qué significa ceñir? Ceñirse y desceñirse. Realmente la palabra ceñir en la Biblia se usa mucho para cuando te vistes, pero ceñir es rodear, ajustar o apretar la cintura, o sea, al cuerpo, el vestido u otra cosa, o sea, rodear, ajustar o apretar la cintura, el cuerpo, el vestido u otra cosa. O sea, ceñir es rodear con algo, puede ser con una prenda, pero generalmente se usa para vestir. Cuando tú te ciñes en la vida es porque te pusiste ropa, y la ropa normalmente que se usaba en ese tiempo rodeaba tu cuerpo, porque eran como unos mantos que se ponía la gente, como unas túnicas que rodeaban tu cuerpo. Entonces, también se usa mucho cuando el soldado se pone su ropa para ir a la guerra, se ciñe en su armadura, o sea, se pone su armadura alrededor de su cuerpo. Eso es ceñir, ceñir. Ceñir es ajustar al cuerpo, ajustar al cuerpo, a la cintura, el vestido u otra cosa. Normalmente el vestido. De hecho, en un momento dado, acá dice, cuando es retado a una batalla, una de las pocas cosas buenas que dijo acá, dice, no será de tanto el que se ciñe como el que se desciñe. O sea, no será de tanto el que se viste para la guerra como el que no se quiere vestir. Ahora, ceñir entonces eso. Entonces, cuando dice el texto, ceñir vuestros lomos, vuestros entendimientos, como rodéense de ese entendimiento. Ahora, ¿qué es lo que es entendimiento? Potencia del alma, en virtud del cual coinciden las cosas, potencia del alma, o sea, capacidad del alma, en virtud de la cual concibe las cosas, las compara, las juzga e induce y deduce otras de las que ya conoce. Entonces, entendimiento es tratar de comparar las cosas que estoy recibiendo para poder sacar, inducir o deducir cosas. Ese es entendimiento. Veamos, mire, la palabra entendimiento aparece muchas veces en la Biblia. Jesucristo varias veces increpó a los discípulos que no comprendían las palabras y le dice, ¿aún estáis sin entendimiento? Aún fuerte lo que dice, porque muchas veces el Jesucristo estaba explicando o sea, estaba hablando una parábola y, y terminaba la parábola y después los apóstoles iban y le preguntan ¿qué quiso decir? Entonces Jesús le dice, ¿aún estáis sin entendimiento? Aún entonces ahí está diciendo, aún no eres capaz de asimilar, poder visualizar lo que yo te estoy diciendo. La versión del gran mandamiento del Evangelio de Marcos dice así, mire, mire, como dice del gran mandamiento Marcos, dice, amarás a Dios con todo el entendimiento. O sea, añade entendimiento. Nosotros decimos, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con tu fuerza, con tu ser. Pero Marcos también añade entendimiento, comprensión, o sea, es muy interesante porque es un amar a Dios con comprensión, ¿verdad? El entendimiento tiene que ver con una actividad mental y espiritual al mismo tiempo, donde yo voy comparando las cosas y voy asimilando y voy deduciendo y llego a conclusiones, producto de comparar, visualizar y todo eso. Se nos enseña que no conformamos
conformarnos a este siglo, sino renovar nuestro entendimiento. No debemos conformarnos a este siglo, sino que debemos renovar nuestro entendimiento. Y eso otra palabra, otra vez apareció la palabra entendimiento cuando Jesús dice, aún estáis sin entendimiento, aparece la palabra entendimiento, Marco la usa para decir que nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro entendimiento. Y aquí dice que debemos renovar el entendimiento. Nuevamente aparece la palabra, dice que debemos renovar nuestro entendimiento. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros, o muchas veces estamos metidos en un sistema de pensamiento que no tiene comparación, que no ha visto nada nuevo, que está viciado muchas veces y es religioso. Entonces, renovar el entendimiento significa ábrete a recibir cosas nuevas. De hecho, el golpe que le da, un golpe fuertísimo, emocional, o sea, a la razón que le da Jesús a Nicodemo es fuertísimo. Porque cuando Jesús va a hablar con Nicodemo, le dice, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Es un hombre viejo que no logra percibir, en su mente no hay cabida a que él pueda ser renovado interiormente como una persona que tenga que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo significa que todo lo que aprendió lo tiene que desaprender y partir de nuevo. Entonces, cuando Jesús le dice a Nicodemo que es nacer de nuevo, Nicodemo inmediatamente lo asocia a una cuestión natural, volver al vientre de su madre. Y no es por ahí la cosa. ¿Por qué? Porque su entendimiento no está renovado. Y Pablo dice, el Señor Jesús dice que deben hacer de nuevo. Y hay que renovar el entendimiento. Renovar el entendimiento. ¿Qué significa renovar el entendimiento? Renovar el entendimiento significa me dispongo a desechar lo que sé y me abro a aprender cosas nuevas. Cosa que para todos nosotros es muy difícil. Porque muchas veces tenemos pensamientos preconcebidos. Y cuando nosotros vamos al Evangelio del Señor, necesitamos desarraigar muchas cosas que hemos aprendido para aprender cosas nuevas, para que Dios renueve nuestro entendimiento. También dice que el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. Aquí tenemos otra aplicación de la palabra entendimiento. Dice que el príncipe de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Hermano, la incredulidad es un pecado muy alto y la incredulidad es un estorbo. Satanás logra cegar el entendimiento por incredulidad. Ahora, recuérdense que tampoco Dios o Jesucristo se enoja frente a la incredulidad. No. Eh, Acuérdense cuando Jesús está haciendo un milagro y le pregunta al hombre que está pidiendo el milagro para su hijo si cree. Al principio el hombre le dice creo y después le dice ayuda a mi incredulidad. O sea, cuando tú, mira, hasta ese punto Dios es grande. Porque si tú te cuesta creer algo, tú le hablas a Dios y le dices, Señor, ayúdame. El hombre dice, me cuesta creer. Entonces tampoco Dios se enoja, pero aquí es un acto de humildad. Hay gente que se jacta de ser incrédulo. Usted va a escuchar personas que se burlan de Dios y se ríen del ser evangélico y todas esas cosas, aunque en este último tiempo hay muchos hermanos que dan testimonio en la televisión y en otros lados más de que son hijos de Dios. Pero es como ridículo. ¿Qué necio puede creer en un Dios cuando la ciencia está tan avanzada? Y muchos argumentos más. Entonces, dice que cegó el entendimiento de los incrédulos. Cuando una persona es incrédula, Satanás ayuda a cegar ese entendimiento para que no comprendan. Pablo pide a Dios que alumbre los ojos de su entendimiento. Aquí el entendimiento tiene ojos para conocer ciertas cosas. O sea, el entendimiento es algo totalmente etéreo, es algo que está en la mente. Entonces aquí usan figuras relativas y dicen, ojo, o sea, ¿qué significa? Que Pablo está pidiendo que alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Con los ojos nosotros vemos. Entonces lo que está diciendo Pablo es que yo tengo un entendimiento que no ve todas las cosas, que no percibe todas las cosas, como en el caso de Nicodemo, cuando Jesús le dice que él desea nacer de nuevo, y Jesús no está hablando de volver al vientre de su madre, sino que todo su sistema de pensamiento y religioso y de fe tenía que ser renovado, tenía que nacer de nuevo. Entonces aquí Pablo dice que alumbre los ojos de mi entendimiento, o sea, que mi entendimiento sea capaz de ver cosas que no ve, percibir cosas que no ve. Los gentiles tienen entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios.
Eso también Pablo dice que hay un entendimiento entenebrecido. ¿Qué significa eso? Un entendimiento distorsionado de las cosas. Y de hecho, por eso muchas de estas personas son idólatras, acuden a arrollarse a un ídolo, levantan ídolo, porque su entendimiento está entenebrecido. Y la Biblia dice que eso también, cuando dice que tienen entendimiento entenebrecido, porque desecharon a Dios, dice los cuales no conocieron a Dios. Dice, aunque muchas cosas evidencian a Dios, lo desecharon. No porque Dios no se diera a conocer, se dio a conocer, pero estas personas lo desecharon. Jesús vino a darnos entendimiento para conocer lo que es verdadero. También dice la Biblia que Jesucristo vino a darnos entendimiento para conocer verdadero. La palabra entendimiento está por toda la Biblia y tiene que ver con una capacidad que Dios nos ha dado de poder captar lo que es de Él y poder conocer. Ya estamos haciendo uso de la razón, porque aquí se mueve la razón y la fe. La razón y la fe no están disasociados. O sea, yo no puedo razonar. Hay cosas que se perciben por fe. La fe es el elemento fundamental con el cual yo me relaciono con Dios. Pero eso no significa que mi fe es una fe, perdone la expresión más estúpida, incapaz de poder razonar. Nuestra fe está sentada sobre bases sólidas. De hecho, los milagros de Dios en la tierra son físicos, que no los podamos comprender, que el mundo se ría de eso y trate de dar una explicación racional, eso es todo. Pero son físicos, se razonan y pueden haber sido hechos porque Dios activó causas físicas, que normalmente es así, del conocimiento de Dios. Entonces, el entendimiento es algo que también se nos da. Entonces, veamos, el ceñir los lomos de vuestro entendimiento es la idea de disponerse a actuar con inteligencia y sobriedad. Eso es, ¿sí? Dice, dispónganse, a actuar con inteligencia y sobriedad. Y ahí está el hecho, actuar con pensamiento. De hecho, si usted se pone a pensar en la tentación y cuando cae en tentación, lo más probable es que usted se enfrente a razonar que a lo mejor lo que va a hacer no es lo correcto y usted sabe que no es lo correcto, pero puede ceder a la tentación. O sea, la mayoría de las veces nuestro entendimiento es capaz de ver que las cosas no son bien. Por eso me gusta esto, mire, me gusta esta aplicación. Dice, aquí, usted está viendo en pantalla, la última parte de abajo, donde tengo la versión, la Biblia, el lenguaje sencillo, dice, por eso estén atentos y piensen bien lo que van a hacer. O sea, entendimiento, para que hagan lo correcto. Esa es la versión del versículo 13, en la versión del lenguaje sencillo. Por eso estén atentos y piensen bien lo que van a hacer. ¿Qué es lo que hemos estado hablando ahora? De tener una capacidad de ceñir o no de vuestro entendimiento, es la idea de disponerse a actuar con inteligencia y sobriedad. Aquí la palabra gracia no se refiere a la gracia salvadora, o por gracia soy salvo, como un regalo de Dios, sino a la disposición del corazón de Dios a favor del creyente, que se dará a conocer en la segunda venida de Jesucristo. Realmente la palabra gracia es, la gracia de Dios es la disposición de Dios, del corazón de Dios hacia ti, ¿verdad? Eso mismo, mire, eso mismo también está reflejado en una de las versiones del texto, porque originalmente el texto, o sea, en la versión Reina y Valera, dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dice, y en el caso del versículo 13, pero en la versión del lenguaje sencillo dice, confíen plenamente en que Dios los tratará bien cuando regrese. O sea, tratar bien se traduce la palabra gracia como tratar bien. Por eso la palabra gracia es la disposición del corazón de Dios hacia ti. Dios dispone su corazón hacia ti. Eso es relativamente la palabra gracia. Y si nosotros hablamos de por gracia somos salvos, es porque Dios dispuso su corazón hacia nosotros, que sin merecerlo, Él nos está tratando bien. Veamos el versículo 13 y 14. Como hijos obedientes, no os conforméis. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Pedro da por hecho de que los creyentes son hijos obedientes. Que nosotros, por ser lo que dice, no es que el texto dice, como hijos obedientes. Pero da por hecho que los creyentes somos hijos obedientes.
La obediencia a Dios es un tema recurrente en la Biblia y define el pecado. El pecado definido en forma simple es la desobediencia a Dios y a su mandamiento. ¿Qué es lo que es pecado? Cuando yo me desobedezco a Dios o ignoro a Dios y sus mandamientos. Eso es pecado. Todo lo que es contra Dios. Lo pecado es todo lo que es contra Dios y sus palabras. El cumplimiento de la promesa de vida abundante que prometió Jesucristo está íntimamente ligada a la obediencia en cumplir los mandamientos expresados en el mismo Evangelio de Jesucristo. Porque por una cuestión de causa natural y causa espiritual, hay cosas que todas las cosas me van a traer consecuencias. Cuando yo desobedezco la palabra de Dios, va a venir una consecuencia negativa. Ah, porque Dios me va a castigar. No, 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 no porque Dios te va a castigar. La gente dice, ah, pero me está pasando. No, porque hay leyes espirituales y leyes naturales que si tú haces algo, te vendrá esto otro. Si tú no lo haces, te vendrá esto otro. Yo siempre pongo como ejemplo lo que dice la Biblia, cuando dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, y ir bien, y ser de larga vida. O sea, a la larga, eso de larga vida tiene que ver hasta que cumple el propósito de Dios, hasta que Dios te premie, hasta que Dios tú cumples eso de larga vida. O sea, tú vas a poder cumplir el propósito de Dios, porque tener larga vida por tener no es el propósito de Dios, no es eso. La vida, nosotros tenemos que cumplir un propósito acá. Entonces, la gente, muchas veces, los años se extienden en una condición lamentable. Entonces, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Ahora, si tú no honras a tu padre y a tu madre, vas a pensar muchas cosas en la vida adversas y muchas veces malas. Entonces la gente dice, no, pero a mí me ha ido bien. Sí, puede ser que el resumen de las cosas que tú cierres, porque eso es de cada uno sabe cómo ha transitado en la vida, porque esto tiene que ver con el tránsito de la vida. La gente muchas veces quiere acallar ese tránsito y honrar a la padre y a la madre es una cosa que nosotros aprendemos. Honrar a padre y madre significa respeto, significa actuar conforme a que se hable bien de nuestros padres por nuestra conducta y una serie de cosas, a preocupación también por ello, y no tiene que ver con que se lo merezcan o no. Hay padres que no merecen nada, porque nunca han sido, pero nosotros que creemos la palabra de Dios, como también la Biblia dice, hay otras promesas. Dice, también la Biblia dice que no es rey, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Y hay gente que no cree, porque muchas veces esa cosecha es por pequeñas cuotas, ¿verdad? Y la persona va viendo cómo se le devuelven las cosas, porque son leyes de la vida, de la vida. Entonces, cuando está hablando, cuando está hablando aquí que la obediencia es un tema recurrente y el cumplimiento de las promesas de Dios está ligado a obedecer las condiciones de las promesas, la gente dice, ah, pero que si no la obedezco me viene algo mal, ah, pero Dios me está castigando. Dios no está castigando, son leyes que se cumplen. ¿Verdad? Y lo que estamos diciendo ahora, lo mismo que pasa. O sea, tú, por muchas ganas que tengas de volar, tú no puedes ir contra la ley de gravedad. Y por lo tanto, si tú te paras en un edificio, te tiras del edificio, y pensando que tú vas a flotar o que tú vas a poder volar, tú no vas a poder volar porque tú no tienes condiciones para romper la fuerza de gravedad como los pájaros, que a través de sus alas y de su planear y del uso del viento son capaces de vencer la fuerza de gravedad. Tú te vas a venir abajo como una ley natural y te va a golpear y capaz que te mueras porque son leyes. Tú no puedes ir contra la ley de la fuerza de gravedad. Hay una fuerza que te atrae hacia abajo, hacia la tierra, y no te deja estar flotando en el aire. Son leyes. Ah, no, es que yo no merezco haberme caído. No, no es que no te lo merezca o no. Hay una ley. No, es que yo fui castigado, no fuiste castigado por nada. La ley de la gravedad actuó sobre ti. Y lo mismo que en el mundo espiritual, como dijo, todo lo que el hombre sembrar, eso segará. Dice, eh, dice también la Biblia que que Dios va a abrir que si nosotros cumplimos la ley de los diezmos, va a abrir la ventana de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Y así hay muchas leyes, muchas leyes. Entonces, el cumplimiento de las promesas de vida abundante que prometió Jesucristo está íntimamente ligada a la obediencia en cumplir los mandatos expresados en el mismo Evangelio de Jesucristo. Por eso la obediencia es importante. Es decir, no os conforméis, es decir, no se acomoden, es decir, no se acomoden de una manera más radical, dejen de practicar. O sea, cuando dice no os conforméis, no te mantengas viviendo como estabas viviendo, no te acomodes a ese estilo de vida que heredaste, o deja de practicar ese estilo de vida.
la vida de un discípulo de Jesucristo antes de recibir a Jesucristo era sin Dios y guiadas por prácticas de los deseos que también eran contrarios a los mandamientos del Señor. ¿Ah? Andar como a mí me da las ganas, una vida disoluta, que cada uno hacía lo que quería. De hecho, no todos los pueblos tenían legislaciones. Había mandatos de los reyes, habían decretos de los reyes, pero no había legislación, por tanto cada uno hacía lo que quería. Recuérdense que realmente, que de repente, está hablando sobre los jueces. Si usted lee el libro de los jueces, de repente hay momentos que dice que como no había rey, como no había guía, eh, hubo un momento en que ya no había líderes espirituales, había muerto Moisés, había muerto eh, Josué y otros más. Hubo un tiempo en que Israel dice la Biblia que cada uno hacía lo que quería y cada uno vivía como quería, ignorando la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Bueno, ahí ustedes se acuerdan que después viene Dios y levanta a jueces y levanta a Samuel como profeta y juez, y ahí empieza después los reyes. Pero antes de eso, cada uno vivía y hacía lo que quería. ¿Por qué? Porque no había eran ignorantes a la palabra de Dios, a pesar de que estaban los mandamientos, eran ignorantes. Entonces, la vida de un discípulo de Jesús, antes de recibir a Jesucristo, era sin Dios y ya por las prácticas y los deseos, que también eran contrarios a los mandamientos del Señor. El sentir deseos de algo no es malo en sí mismo. O sea, Dios puso los deseos en nosotros, pero no todos los deseos son buenos, no todo lo que deseamos es bueno y no todo lo que deseamos se ciñe a la palabra de Dios. Hay muchos deseos que yo puedo cumplir que son, eh, que son naturales, pero están en un marco de Dios, ¿verdad? Yo puedo sentir deseo de comer y es bueno comer, no es malo comer, pero cuando el comer se transforma en gula, es algo terrible. Yo no sé si usted sabe que en la Edad Media la gente tenía como placer, uno de los placeres máximos, el comer. Y aunque usted va a encontrar que a lo mejor lo que le voy a contar es asqueroso, hacían banquetes y muchas veces en la parte posterior de la sala de banquete había un sector como una especie de vertedero donde la gente que como no podía seguir comiendo, ya estaban satisfechos y querían seguir comiendo, usaron una pluma y se iban a ese lugar que era un vertedero y se metían la pluma en la boca para vomitar y vertir lo que habían comido con la intención de seguir comiendo. Eso es gula, eso es contrario a Dios. Eso, o sea, el deseo de comer no es malo, pero la gula es contraria a Dios. Yo entro ahí en un problema de pecado. Ahora también, como dice, el deseo sexual tampoco es malo, pero Dios lo puso, lo centró en el matrimonio, no fuera del matrimonio. Y así cosas, o sea, el sentir deseo de algo no es malo en sí mismo, pero estos deseos no son buenos cuando están por sobre Dios y su palabra. Por eso leamos un poquito más el texto. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia. Ahora, sí, como digo yo, los deseos no son malos. No, 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 no todos los deseos son malos. Ahora, si yo deseo matar a una persona o robarle, eso es malo ya, es prohibido por mandamiento. Pero no todos los deseos son malos. Pero estas cosas están enmarcadas en los propósitos de Dios, en la palabra de Dios. Entonces, como digo yo, hay cosas hay prácticas que son contrarias a Dios. Entonces, el sentir deseos de algo no es malo en sí mismo, pero estos deseos no son buenos cuando estén por sobre Dios y su palabra. Entonces, Pedro le está diciendo a los hermanos, antes ustedes vivían conforme a los deseos que tenían, pero ahora ustedes viven conforme a la palabra de Dios. Y si tienen deseos, esos deseos tienen que sujetarse a la palabra de Dios. Y esos deseos tienen que realizarse conforme a los mandamientos de Dios, a las cosas de Dios, para que tú puedas tener una vida plena. Veamos un poquito más. El mandato de Jesucristo a los creyentes a través de Pedro es que no se deben acomodar a la práctica de los deseos contrarios a Dios.
que era su práctica habitual en los tiempos en que ignoraban la verdad del Evangelio. Si yo llego al conocimiento de Dios y yo practico el robo y siento deseo de robar para poder vivir, no puedo conformarme a eso, ya voy a estar viviendo en la palabra de Dios, voy a ir a la iglesia, voy a leer la palabra de Dios, voy a orar, y mientras tanto sigo la práctica de mi deseo de robo, sigo robando. Dice, no puede ser, eso era lo que tú practicas antes que tú conocías a Cristo. Ahora tú no puedes vivir en eso. Estoy poniendo un ejemplo, esto es un ejemplo. Hay otras cosas más que son contrarias a la palabra de Dios. Entonces dice, antes ustedes vivían, pero no se acomoden a eso, no sigan acomodándose a esas prácticas que son contrarias a Dios. O sea, yo me convierto a Dios y me acomodo, esto me acomoda. No, 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 porque eso bata tu alma, no te deja crecer, estorba al Espíritu Santo en tu vida. No nos acomodamos a eso. Que dice entonces el mandato de Jesucristo a los creyentes a través de Pedro es que no se deben acomodar a la práctica de los deseos contrarios a Dios, que era su práctica habitual en los tiempos en que ignoraban la verdad del Evangelio. Así andaban, pues, así andaban, en conflicto, en pleito, en deseo engañoso. Y vamos a leer los últimos dos versículos. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo está, sé santo porque yo soy santo. La santidad muchas veces se relacionaba a conflictos de tipo moral, que se entendía como no manchar con impureza nuestro cuerpo. Por esto, más bien tiene que ver con pureza, con vivir una vida pura, más que con santidad. Entonces, cuando dice, ay, la santidad, y generalmente la gente relaciona a vivir una vida pura en el cuerpo, y muchas veces relaciona de santidad, y llega a un punto de esa relación de santidad en que las estructuras, en algunas partes de la estructura religiosa, consideraban que tú eras impuro cuando tenías contacto sexual. Y el sexo fue hecho por Dios para el matrimonio y no te hace impuro, te bendice. Entonces, ¿qué pasó? Que llega a un punto tal esa creencia que ciertos gente religiosa consideran que el casarse y el tener sexo era algo que impedía su vocación religiosa. Y ustedes saben que ese es el conflicto que tienen los curas, ¿verdad? Porque se considera eso como algo puro que te quitaba la santidad, y para ser más santo y para estar más cerca de Dios, tú no tenías que tener ese contacto. Por eso se asumía la santidad, o mucha gente creía que la santidad estaba ligada a cuestiones de impureza del cuerpo. Entonces, oh, este hombre, qué santo es, porque no vive de impulsos sexuales o de impulsos de otro tipo, ¿no? Entonces, eso más que nada está relacionado a pureza. También muchas veces se define la santidad como mantener una vida apartada para Dios. Se considera, no, porque vive una vida apartada para Dios. La santidad se vive en una vida apartada para Dios. La santidad en sí mismo se vive una vida apartada para Dios y sigue manteniendo una vida pura. Esas dos cosas son parte de la santidad, pero es más que eso. Cuando Dios dice, sé santo porque yo soy santo, nos preguntamos, ¿de qué manera es santo Dios? ¿Cómo es santo Dios? Porque si dice, sé santo porque yo soy santo, ¿cómo es santo? ¿Cómo es santo Dios? Ya que Él no tiene conflictos morales y la ley, ya que Él no tiene conflictos y la ley y los mandamientos los dictó Él. Los dictó Él. Por tanto, Dios vive en santidad. Si lo miramos, ¿cuál es el conflicto moral que Dios tiene? Dios no tiene conflictos morales. Entonces, ¿cómo es santo Dios? ¿Cómo es santo Dios? ¿De qué manera es santo Dios? La santidad de Dios tiene que ver con lo que Él ama y con lo que Él aborrece. Por lo tanto, nosotros somos santos a la semejanza de Dios cuando amamos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Dios aborrece. Y hay muchos creyentes que no aman lo que Dios ama y no aborrecen lo que Dios aborrece. En estos tiempos se ve mucho que hay muchos creyentes que simpatizan con cosas que son contrarias a Dios y su palabra. Hay creyentes que simpatizan con el aborto, que es un asesinato. Hay creyentes que simpatizan con vivir una vida de homosexualismo. Cada persona hace lo que él quiere y hace lo que estemos conveniente. Nosotros no nos vamos a meter en eso. Pero la Biblia es contraria a eso. Entonces, no aborrecemos lo que Dios aborrece. No estoy hablando de las personas, estoy hablando de las cosas, de los hechos. Ni amamos lo que Dios ama. Y vamos a ver. Eh, entonces dice,
Dice, la santidad de Dios tiene que ver con lo que Él ama y con lo que Él aborrece. Por lo tanto, nosotros somos santos a la semejanza de Dios cuando amamos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Dios aborrece. Por lo tanto, la santidad es mucho más que una cuestión de pureza del cuerpo o una cuestión de vivir apartado. Y vamos a poner un ejemplo. Una persona puede tener una vida pura y consagrada y no ser santo a la manera de Dios. Escuche esto, una persona, un creyente puede tener una vida pura y consagrada y no ser santo a la manera de Dios. Por eso la Biblia dice ser puro y santo, una I. Y la I son las dos cosas. No dice puro o santo, dice puro y santo. Veamos. Un ejemplo lo tenemos es que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios manifiesta directa o indirectamente un profundo amor a las viudas y a los huérfanos. Por lo cual, si una persona tiene una vida consagrada y pura, pero no ama a las viudas y a los huérfanos como Dios los ama, no es santo. No lo es. Es puro y consagrado, pero no santo. Y yo conozco gente en las iglesias que miran con desprecio a los huérfanos, algunas veces, o con actitudes, tal vez no desprecio, con actitudes poco tolerantes, o a las viudas, las ignoran, no se preocupan de lo que está pasando con ellas. Y Dios manifiesta mandamientos en el Antiguo Testamento donde tiene una tremenda preocupación por la vida de los huérfanos, que no deben ser dejados ni abandonados. Y en el Nuevo Testamento había el ministerio, Pablo habla de los ministerios hacia la vida y hacia los huérfanos. O sea, el corazón de Dios siempre ha sido muy fuerte a favor de la vida de los huérfanos. Dios ama a la vida y ama a los huérfanos de una manera especial. Si nosotros no amamos a la vida de los huérfanos de esa manera que ama Dios, no somos santos a la manera de Dios. Por lo cual, podemos decir que estamos siendo santos cuando amamos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Dios aborrece. Y eso es la máxima expresión de la santidad. Y nosotros pescamos la santidad y la asemejamos a la pureza. Por eso dice, ser santo, porque yo soy santo. No dice ser santo como yo soy santo, dice, ser santo porque yo soy santo. Entonces tenemos que comprender cómo es la santidad de Dios para asemejarnos a esa santidad. Como Dios no tiene conflictos morales, porque Dios no adultera, ni hace ninguna de esas cosas, ni tampoco viola su propia ley porque Él la dictó. Entonces, ¿cómo es santo Dios? Santo tiene que ver con lo que Dios ama y con lo que Dios aborrece. Eso es. Hay cosas que Dios ama, hay cosas que Dios aborrece. Ustedes van a ver en la Biblia que de repente dice, porque yo aborrezco las prácticas que tienen los nicolaitas, o porque yo aborrezco esto. Dios habla de cosas que aborrece. Dice que Él aborrece el repudio, Él aborrece muchas cosas. Y Dios dice que ama a la vida de los huérfanos, que ama muchas cosas, que tiene un corazón dispuesto. Y de hecho muchas leyes dice, tengan cuidado con hacer esta maldad o hacer esta cosa. Entonces Dios ama de manera especial. Entonces podemos llegar a la conclusión clara, para ti y para mí, que somos santos cuando amamos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Dios aborrece. A la manera de Dios, no a nuestra manera. Porque muchas veces ese amar lo que Dios ama, aborrecer lo que Dios aborrece, puede caer en lo que es la tradición y lo que es la religiosidad. No, a la manera de Dios. Lo que la Biblia dice que Dios no quiere, lo que dice que Dios le da importancia. Por ejemplo, dice que debemos amar al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros no amamos al prójimo como Dios lo ama, nosotros no estamos siendo santos. Si entonces ahora, usted me puede decir, pastor, pero nosotros procuramos la santidad. Sí, porque nosotros estamos siendo santificados. Vamos en un camino de santidad y esto que yo le estoy diciendo ahora lo estamos aprendiendo para andar en ese camino de santidad. Entonces, bueno, una de las cosas que podemos sacar ahora, una conclusión fuerte que podemos tener ahora, es esto, procurar entender la santidad como Dios la entiende, amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Muchos creyentes simpatizan con lo que Dios aborrece y no aman lo que Dios ama. Y eso se ve muchas veces. Entonces tenemos que empezar a cuestionarnos muy profundamente qué camino estamos caminando. ¿Andamos conforme al camino de Dios o no? Y eso tiene una importancia muy alta, ¿verdad? Y como vimos anteriormente,
que dice que tenemos que ver qué es lo que abarca la palabra entendimiento, y ahí se tuvo una exposición con respecto a eso. Pero yo le aconsejo que como conclusión final de este estudio, usted se proponga amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Y cómo voy a saber lo que Dios ama? La Biblia. Pues. ¿Y cómo voy a saber lo que Dios aborrece? La Escritura, la Biblia. Usted, estudiando la Biblia, alguna vez anote cosas que están ahí y que usted sabe que Dios ama esto y que Dios le da mucha importancia a eso. Entonces, nosotros estamos en una disposición a, a andar como el Señor nos está diciendo. Conclusión entonces del estudio de ahora, que somos santos a la medida que amamos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Dios aborrece. Entonces, hasta aquí dejaríamos lo que es propiamente el estudio de ahora. Espero que y después usted pueda repasar lo que hicimos anteriormente para los que no lograron entrar a tiempo.